pocos meses más, ese señor ministro de Defensa, Jaime Rabinet, de Chile, viene al Perú. Y nadie quiere acordarse, como ya lo hemos hecho en varias veces en este programa, que Jaime Rabinet era ministro de Defensa, o vinculado a Defensa, en 1995, conjuntamente con su canciller José Miguel Insulza. José Miguel Insulza es hoy secretario general de la Organización de Estados Americanos, que acaba de reunirse en Lima, y Jaime Rabinet es el actual ministro de Defensa. Mira qué curioso. La historia se repite, pero ahora cada quien en puestos más importantes. ¿Y qué cosa pasó en esa época? Nada menos que la prensa chilena descubrió en plena guerra del CENEPA, que el país garante del Protocolo de Río de Janeiro en 1942, Chile, su país, le había vendido armas al otro contendiente en la guerra del CENEPA, Ecuador, violando precisamente su papel de garante, su papel, ¿no es cierto?, de no favorecer a ninguna potencia como garante que era, y referido al Perú. Entonces, caramba, qué coincidencias, ¿no?, que hace el canciller oficial, el arzobispo, ¿no?, de Lima, el monseñor Cipriani, haciendo misas por allá. Bueno, es libre de hacerlas, pero todas estas coincidencias nadie quiere repararlas. Bueno, sobre esto, en términos generales, en el Estado laico, Carlos Monsiváis escribió un libro magnífico donde predica la separación de la Iglesia y el Estado. Y la Iglesia tiene su propio rumbo, confesional, religioso, de fe. Y el Estado tiene los grandes designios geopolíticos de cómo marchar con la ciudadanía en lo posible y cómo hacer un país construyendo civismo y haciendo de la historia un referente fundamental, historia, maestra de los tiempos. De eso se trata, y en este pequeño espacio, en esta primera etapa que está, me parece que al culminar, hay que rendir un sentido homenaje a dos plumas, una europea en Portugal de la comunidad, José Saramago, para pronunciarlo en portugués, y a Carlos Monsiváis, un gran amigo, ¿no es cierto?, del Perú, y un gran amigo del laicismo, y un gran amigo de las posiciones de avanzada que miraban con ojo crítico el devenir de nuestras sociedades que acaban de irse a la eternidad. Si bien es cierto, nos dejan, pero también permanece en nosotros su recuerdo, la enorme biblioteca de sus tomos y su producción valiente, su voz acerada y su expresión bastante fuerte para estos tiempos. Breve pausa, retornamos con más. 4:30 es la hora oficial en todo el país. Bienvenidos a la segunda media hora de lo que es señal de alerta a través de las ondas de Radio Moderna y los 930 de la amplitud modulada del dial. Germán Mujica. Con acierto que celebramos en su edición novena del viernes 18 de junio de 2010, en su sección Cartas Marcadas, la revista Hildebrandt, en sus 13, que como ustedes pueden deducir es dirigida por nuestro buen amigo y colega César Hildebrandt, escribió en la página 29 el texto que tiene el título Libros como botín de guerra. La Biblioteca del Perú, fundada en 1822, era la mayor de Sudamérica cuando las tropas invasoras chilenas empezaron su destrucción y saqueo en febrero de 1881. De 58.000 volúmenes, los chilenos dejaron 738. El recuento es del historiador y sacerdote Rubén Vargas Ugarte. Esta es la carta que el director de la biblioteca de entonces, Manuel de Odriozola, le escribe furioso y desesperado al embajador de los Estados Unidos en Lima, Mr. Christian C., que no movió un dedo para impedir la barbarie. En el 2007, Chile le devolvió al Perú 3.788 de los libros robados por la soldadesca a órdenes del general Pedro Lagos. La carta dice así: al excelentísimo señor Christiansen, ministro de Estados Unidos en el Perú, Lima, marzo 10 de 1881, Lima, abril 5, 1881. El infrascrito, director de la Biblioteca Nacional del Perú, tiene el honor de dirigirse a vuestra excelencia, pidiéndole haga llegar a conocimiento de su gobierno la noticia del crimen de lesa civilización cometido por la autoridad chilena en Lima. Apropiarse de bibliotecas, archivos, gabinetes de física o anatómicos, obras de arte, instrumentos o aparatos científicos, y de todo aquello que es indispensable para el progreso intelectual, es revertir la guerra con carácter de barbarie ajeno a las luces del siglo, a las prácticas del beligerante honrado y a los principios universalmente acatados del derecho.
La Biblioteca de Lima fue fundada en 1822. Pocos meses después de proclamada la independencia del Perú, y se la consideró por los hombres de letras y viajeros ilustres que la han visitado como la primera entre las bibliotecas de América Latina. Enriquecida por la protección de los gobiernos y por obsequio de los particulares, contaba a fines de 1880 muy cerca de 58.000 volúmenes impresos y más de 800 manuscritos. Verdaderas joyas bibliográficas entre las que no escaseaban incunables o libros impresos durante el primer medio siglo posterior al descubrimiento de la imprenta, y como vuestra excelencia sabe, son de inestimable valor, obras rarísimas hoy esencialmente en los ramos de la historia y literatura. Las curiosísimas producciones de casi todos los cronistas de la América Española, y los libros regalados por los gobiernos extranjeros, entre los que figura el de vuestra excelencia, con no despreciable contingente. Tal era, señor ministro, la Biblioteca de Lima, biblioteca de que con justicia estábamos orgullosos los hijos del Perú. Rendida la capital el 17 de enero a las fuerzas chilenas, transcurrió más de un mes respetando el invasor los establecimientos de instrucción. Nadie podía recelar sin inferir gratuito agravio al gobierno de Chile, gobierno que decanta civilización y cultura, que para él serían considerados como botín de guerra los útiles de la universidad, el gabinete anatómico de la escuela de medicina, los instrumentos de las escuelas de artes y de minas, los códices del Archivo Nacional, ni los objetos pertenecientes a otras instituciones de carácter puramente científico, literario o artístico. El 26 de febrero se me exigió la entrega de las llaves de la biblioteca, dándose principio al más escandaloso y arbitrario despojo. Los libros son llevados en carretas, y entiendo que se les embarca con destino a Santiago. La biblioteca, para decirlo todo, ha sido entrada a saco, como si los libros representaran material de guerra. Al dirigirme a vuestra excelencia, hágolo para que ante su ilustrado gobierno, ante América y ante la humanidad entera, conste la protesta que en nombre de la civilización, de la moral y del derecho formulo. Con sentimientos de alta consideración y respeto, tengo el honor de ofrecerme a vuestra excelencia, muy atento y seguro servidor, Manuel de Odriozola. Esto es el paso de la barbarie que trajo la invasión, cuando después de las batallas de San Juan y de Miraflores hizo el invasor lo que le dio la gana, y que hoy pretenden disimular y amalgamar, reescribiendo la historia, malos historiadores, y valga la redundancia. ¿De cuántos libros estábamos hablando, Herbert, que tenía la biblioteca antes de todo el saqueo del que fue víctima? Aproximadamente unos 58.000 ejemplares. 58.000 incunables, documentos valiosísimos, es decir, la mejor biblioteca de América Latina, el mejor tesoro de incunables, el mayor compendio de documentación escrita en blanco y negro después de la imprenta. Todo eso estaba en el Perú. Perú era una capital donde el ilustre intelectual podía llegar a investigar y a trabajar, y eso fue parte de la requisa, fue parte del botín de guerra. Tan cultos los soldados chilenos que llegaron aquí para llevárselo y para devolver 130 años después 2.000 o 3.000 libros. Increíble. El resto se quedó. No se sabe dónde está. El resto está en la Biblioteca Nacional, en el Cerro Santa Lucía. Yo he visto los libros, yo he ido a investigar varias veces, cuando alguna vez estuve por allá, o varias veces, y he estado y he visto libros que son los libros que tienen incluso el sello de la Biblioteca Nacional. Chile tiene todos nuestros libros. Es probable que lo tenga o autores, o coleccionistas. Lo que sí es cierto es que nadie entiende cómo la barbarie se desató de tal modo que se pudo considerar que los libros podían ser un botín de guerra. Bueno, pero era parte del saqueo, ¿no? Era parte de llevarse del saqueo, pero no del respeto a las leyes propias de la guerra, que obligan a una respetabilidad entre los bandos sobre a cargo del vencedor. Lo otro es precisamente la barbarie, la pezuña del invasor, la opresión, la exacción, la expoliación, el cobro de cupos, que no lo inventó Sendero. 130 años los chilenos cobraban cupos, y además esta experiencia nefasta de la guerra de rapiña de 1879 y 1883 constituyó la primera limpieza étnica, que no fue en Yugoslavia, no ha sido en ningún país africano, fue aquí, en el Perú, a cargo de las tropas invasoras. Increíble lo que ocurrió. Y hoy hay gente que no conoce esto, y por ignorancia de esta circunstancia
cree que actuar de buena, pero no queremos que la historia se repita. Bueno, pero